Y es lamentable, ¿no? Entonces, eh, el Evangelio, dice el apóstol San Pablo, a través de la predicación. Si no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para el que cree. ¿Sí? Eso es, ¿sí? No debemos, hoy vamos a hablar sobre la parte social que digo yo es importante. Y entonces quería mencionar que vamos a tener una invitada especial, eh, mi esposa. Es una mujer que yo admiro muchísimo, ¿no? No solamente porque sea mi esposa, sino que desde su comienzo, cuando nosotros nos conocimos, yo admiré muchísimo a ella, andamos al seminario, eh, su forma, ¿no? De entrega al evangelio, como evangelista, y donde en tema de plantación de iglesia, ella es realmente una misionera, y a la vez es también asistenta social. Así que ella tiene una comprensión mucho más amplia en cuanto a esto del el evangelio social, como algunos llaman. Eh, y con ella mucho, yo por ahí voy más por la parte espiritual, y ella siempre está atenta también en las necesidades de las personas, en el aspecto humano, físico, porque como dice también el apóstol Santiago, que la fe sin las obras es muerta. ¿Sí? Si tu hermano, si viene alguien y dice tiene hambre, necesidad, dice Dios te bendiga, Dios te guarde y te provea, y no le das lo necesario, dice, no, no sirve lo que le estás. Y es lo que en realidad muchas veces hacemos. ¿Sí? Muchos pastores a veces hacemos eso, ¿sí? Yo me incluyo también. Y ella siempre está con eso ahí advirtiendo, no, no, viendo también esa área que es importante también, ¿sí? No es que no sea. Muy bien, vamos a orar entonces. Señor Padre amado, queremos agradecer por la oportunidad de tocar este tema, Señor, tan importante, tan amplio, tan grande, Señor, lo que es la misión mundial, fundamentándonos siempre en tu poderosa palabra, que es la gran comisión, que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. Id y haced discípulos, dice tu palabra, todas las naciones, bautizándolos, enseñándoles, para que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Oramos, Señor, para que sea esa promesa, tu mano grande y fuerte ayudando a los que están sirviendo en los distintos lugares en plantación de iglesia, aquellos que ya están comenzando distintos lugares, obras de extensión. Oramos, Señor, que tú ayudes el ministerio, los servidores, colaboradores, los que están iniciándose, trabajando, sirviendo, junto con toda su familia, aquellos que lo van a hacer, que se están capacitando, Señor, para convertirse en pastores, en misioneros, ¿por qué no? Misioneras, proclamadores del Evangelio. Oramos, Señor, pidiendo tu dirección, que seamos hoy también inspirados, seamos desafiados, Señor, poderosamente por estos hombres y mujeres que dedican su vida a la misión, no solamente de la historia, sino personas actuales que están entre nosotros, gente que admiramos, que respetamos, que tienen este llamado, Señor, de hacer misión, de plantar iglesias, de ir donde nadie quiere ir. Oramos así agradecidos, Señor, por esta materia tan importante, Señor. En el nombre de Jesús, oramos por nuestra hermana eh, Astrid Abigail, que está con problemas de salud, para que ella tenga una pronta recuperación. Señor, ayúdala a ella, a su familia, fortalécela. Ayúdate a nuestro hermano que hoy le toca exponer, Señor, que pueda hacerlo de la mejor manera como ha preparado, Señor. Y así a cada uno de los estudiantes que están, algunos parecen que no están, pero yo creo que están allí, Señor, que con el deseo de aprender, de crecer, de participar. Te damos gracias, Señor, por todos los que hacen posible nuestro seminario de esta manera,
que desde nuestros lugares, algunos desde sus casas, desde sus zonas, eh, pueden conectarse y ser parte de un seminario IP Cristope. Gracias, Señor, por Pastor Timoteo, este gran misionero que ha servido ante nosotros. Gracias por el Pastor Esteban, que ahora está, Señor, también, y todos los directivos que hacen posible nuestro seminario, los profesores. Agradecemos por cada uno de ellos, Señor. Bendecimos, bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Voy a leer un texto nada más, como siempre hago, y ah, Marcos 1:14 dice la palabra: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ah, qué interesante el evangelio del reino, ¿sí? El reino de Dios tiene que ver con el gobierno de Dios. Y pensando en esta misión integral, yo pensaba, el desafío es nosotros invadir este mundo eh, de maldad, de caos, de oscuridad, de pecado, con el reino de Dios. Es como decir, contraer la cultura del cielo. Ah, como dice en la oración, venga tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo, así como en el cielo. Cuando hablamos de la salvación, lo eterno, la santidad, eh, son idiomas, ¿sí? De la cultura de lo celestial. Esta cultura de este mundo pecaminosa, llena de oscuridad, que ha transgiversado todo, eh, ese es nuestra labor en el discipulado, en la evangelización. ¿Eh? El trabajo de plantación de iglesia, de plantar células, llevar el evangelio a otros lugares. Es invadir, como hablaba un nombre de Dios tremendo, con la cultura del cielo, así como en el cielo, aquí en la tierra, aquí en la Pastor, tierra. Así que, sí, pastor, disculpe, no sé si me dejaría dar una pequeña opinión con lo que respecto que dijo usted de combinar lo social con lo espiritual. amén, amén, muy bien, participa, excelente, Daniel. Justo cuando usted estaba mencionando eso, me acordé de un versículo de la Biblia de la iglesia primitiva, ¿no? Sí, Creo que ellos sí, practicaban eso, ¿no? Lo social con lo espiritual. sí, Dice, está en Hechos capítulo 2 del 44 al 45 dice, ¿no? Todos los que habían creído estaban juntos, dice, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Entonces yo creo que la iglesia primitiva, quizás sin conocer quizás mucho, como se dice, mucha teoría, ¿no? amén, Eh, el Señor sembró el amor en ellos, que quizás el egoísmo que todo ser humano tiene por nuestra naturaleza pecaminosa, fue menguado quizás, ¿no? Y entonces la iglesia empezó a también, obviamente sabiamente, a compartir lo que tenían, ¿no? Entre ellos, ¿no? Y dice que, y lo repartían, dice, a todos según la necesidad de cada uno. Y lo que usted menciona de su esposa, ¿no? Que dice que también lo social es muy importante. Por ejemplo, yo tengo un familiar que
a pesar de que asiste a una iglesia sabática que nosotros lo vemos como una secta, ¿no? Por algunas cosas teológicas, pero miren, ellos, por ejemplo, tienen una manera de también transformar su sociedad. Por ejemplo, vienen hermanos voluntarios de otros lugares que se preparan y vienen por una semana a alguna iglesia, ¿no? Algún pueblo donde hay una iglesia sabática. Sí. Entonces ellos están toda la semana ahí en esa iglesia y empiezan a apoyar a esa iglesia. Por ejemplo, visitan a los hermanos, visitan a los nuevos convertidos, incluso hasta salen a barrer las calles. Oh, qué Es lo bien. que me comentaba mi familiar, ¿no? Salen a barrer las calles, salen Oh, a veces hasta arreglar los jardines de los vecinos. Entonces, a mí me impactó, ¿no? Porque son personas que vienen a servir, hacen una especie de misión, pero no una misión, digamos, como que se van por mucho tiempo, ¿no? Pero llegan por decir, supongamos, ¿no? Vienen seminaristas de Lima, vienen a la iglesia de Piura y de Trujillo, vamos todos para allá. sí, Entonces, a ver, Pastor Aurelio, ¿cuáles son por decir, ¿no? ¿Qué le podemos ayudar? A visitar a los hermanos. Entonces empezamos a visitar a todos, ¿no? A todos los hermanos, a visitarlos y salimos a evangelizar. Y también, por decir también, ¿no? Hacemos, alguna obra social, ¿no? sí, Barrer, no sé. Entonces, como dice su esposa, yo creo que tiene toda la razón, ¿no? sí. Porque lo social y lo espiritual van de la mano. O sea, si tú tienes el amor de Cristo, pues tienes que irradiar también eso, ¿no? El servicio, ¿no? A tu vecino, al que, no sé, ¿no? O en este caso, pues si sales a algún lugar fuera, ¿no? Y me impactó mucho, ¿no? Lo que Sí, compartía este familiar, a sí. pesar de que, miren, es una secta, ¿no? Digamos así, ¿no? Por algunas cosas teológicas. ¿Que la iglesia Eh, sabática es la iglesia adventista o es otra? es la adventista, la del pastor Ah, Bullón. la Esa es. adventista, sí, sí, sí. Ellos trabajan en lo social bastante. Tienen colegios por todos lados. Entonces, Sí, pero como usted dice, también hay iglesias que hemos caído de repente mucho en lo social y hemos dejado lo espiritual, que es lo más importante, porque a veces hemos presentado un evangelio como, no como debe ser, sino como un evangelio quizás, no sé cómo decir la palabra, pero yo creo que nosotros como seminaristas debemos prepararnos mucho más espiritualmente para amén. poder irradiar ese evangelio de poder, ¿no? Donde, Así es. como dice la palabra, tú oras, ¿no? Por los enfermos y el Señor en su soberana voluntad puede sanar, ¿no? O Amén, sea, ese amén. evangelio de la iglesia primitiva, Sí, también nosotros lo podemos hacer, ¿no? exactamente. En el nombre del Señor, ¿no? Pero eso requiere de una preparación espiritual bastante entregada, ¿no? Quizás más, no sé, ¿no? Bueno, yo hablo personalmente, ¿no? Quizás más orar más, leer más la Biblia, tener tiempos con Dios espiritualmente, ¿no? Entonces Sí, yo pienso que nosotros debemos también aplicar eso, ¿no? Lo social con lo espiritual, como aquí en Luz de Fe, por ejemplo, hacen el no recuerdo, 5 panes y 2 peces, ¿no? Que ah, sí, reparten sí. alimento, ¿no? ¿Cómo, Bueno, cómo, cada cómo, iglesia cómo tiene es? su estrategia. ¿Cómo es eso? Para que lo compartas, lo de los, ¿cómo se llama? Ah, Los panes y los, ¿cómo es? A ver, ah, comparte. los 5 panes y 2 peces. Sí, Se basan en esa, ¿no? Que la iglesia, pues, prepara almuerzo, ¿no? Prepara sí, almuerzo. Hay hermanas que cocinan todos los viernes, pero ya han identificado, o sea, ya ha habido un sondeo, ¿no? En su vecindario sí, de sí, quiénes son, por ejemplo, personas mayores o personas muy pobres que sí. quizás no tienen trabajo, no tienen mucha afluencia de dinero. Entonces a esas personas se va y se les da, de acuerdo a los que viven ahí, pues si son 4, se les da 4 almuerzos, ¿no?
Ah, qué cuatro bien. almuerzos, y se les lleva un folletito y se les habla de Dios, ¿no? Y si de repente ellos te invitan, pase y te empiezan a contar de que están así, así, y quieren que ores, también oras, ¿no? Amén. Amén. Entonces, es una manera de mostrar también, ¿no? El amor de Dios. Y Excelente, lo que muy estoy bien. diciendo, sí, pastor. Excelente, Daniel, muy bien. Muy lo que has compartido, el texto que hablaste, muy exacto. Y justo me hiciste acordar de la elección de los diáconos también, el capítulo 6 de Hechos, que ese fue el motivo, ¿no? De la elección de los diáconos, porque dice que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que, bueno, ya saben, que dejen la palabra, el evangelio, por servir la mesa. Entonces buscaron hombres llenos del Espíritu Santo y ahí aparecen los diáconos. Interesante, ¿no es cierto? Juntamente con un avivamiento impresionante donde había milagros extraordinarios, la iglesia multiplicándose, pero no dejaban de hacerlo social también, lo que compartía Daniel, que vendían sus propiedades, lo traían y lo distribuían según la necesidad. Y aquí se habían como una especie de comedor, ¿no? Y ellos mismos cocinaban, ellos los atendían, dice la distribución diaria. Ah, había gente que diariamente servía y se compartía la comida, el almuerzo. Qué interesante. Sí, sí, siempre desde un comienzo ha sido, pero nosotros generalmente hoy decimos, hay iglesias que totalmente ha descuidado la área social y otros se abocaron demasiado solamente a la parte social, ¿no? Porque yo mencionaba en Argentina, por ejemplo, conocía la iglesia metodista, ¿no? Metodista argentina. Ah, pero una vez llegó un pastor coreano, ¿no? La iglesia metodista, pero yo hice metodista como la parte pentecostal, espiritual, ¿no? Y él escribe pequeños libros llamados Columna de Fuego. Y el hombre vino, ya era un hombre ya mayor, y reunió más o menos a 1000 pastores. Y él nos compartió, ¿no? De que es importante la parte social y todo. Pero dice, las personas se convierten, dice, por la predicación de la, dice, no dejemos de predicar el evangelio. Dios le agradó darse a conocer por la locura de la predicación del evangelio. Y habló durísimo sobre esa área, ¿no? Así que, ven, interesante. Siempre necesitamos personas eh, que nos ayuden a mantener ese equilibrio, ¿no? Nuestra tendencia es o vamos muy por un lado o por el otro. Entonces, gente que habla muchísimo sobre lo social, que se van casi a un extremo, pero nos ayudan a veces a despertar, y hay algunos que son muy espiritual que también nos ayudan. En la historia hay muchas cosas que podemos ver. Entre ellos, vamos a ver luego en la clase el famoso del Evangelio de la Liberación. Muy bien, entonces estamos listos eh, con esta leve introducción. Nuestro hermano Cristian. Buenas noches, pastor. Sí, buenas noches. Pastor, disculpe, yo voy a iniciar. Ah, está bien, muy bien, Astrid. Sí, gracias que hiciste, está haciendo el esfuerzo. Discúlpame que importante tu participación, así que bienvenida, Astrid. Ya, sí se visualiza, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha bien. Ok, bien. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Buenas En esta noches. oportunidad nos ha tocado exponer el apóstol Pablo y la misión. Bien,
Voy a iniciar con la primera parte hablando acerca del apóstol Pablo. Voy a iniciar con el origen de Pablo, la preparación de Pablo para la misión y la disposición de Pablo para la misión. Bien, vamos a recordar un poco acerca del personaje de Pablo, ya que muchos lo conocemos. Si bien es cierto, el apóstol Pablo, inicialmente llamado Saulo, nació en Tarso, de Cilicia, una ciudad importante del Imperio Romano, reconocida por su cultura. Pablo, su origen, él provenía de una familia judía, farisea, de la tribu de Benjamín. Eso lo podemos encontrar en Filipenses, capítulo 3, 5. Sin embargo, como él era venía de la familia de judía, esto lo hacía celoso a la ley y orgulloso a su linaje. Aunque él nació en Tarso, fue enviado a Jerusalén para estudiar bajo la enseñanza de Gamaliel. ¿No? Podemos ver la educación y la formación, que él fue instruido a los pies de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Él era un famoso maestro judío. Entonces, cuyo nombre de Gamaliel se menciona 2 veces en el Nuevo Testamento. En Hechos, capítulo 5, versículo 33 y 40, menciona de quién era Gamaliel, ¿no? Gamaliel era doctor de la ley, venerado de todo el pueblo. Menciona que cuando los apóstoles fueron puestos en la cárcel, él sostenía ante el concilio que lo pusieran en libertad. Luego de ello podemos ver acerca del concilio, no, de la conversión y el llamado de Pablo. Cuando Saulo iba hacia Damasco, bueno, menciona que antes de su conversión, Pablo era conocido como Saulo de Tarso. Él era un perseguidor de los cristianos. Estuvo presente en la ejecución de Esteban y buscaba él siempre arrestar a los seguidores de Jesús. Pero al arrestar, él tenía la autorización del sumo sacerdote. Entonces, cuando él se dirigía a Damasco con la intención de capturar a estos cristianos, es donde ahí tuvo un encuentro, lo podemos ver en Hechos, capítulos 9, versículo 3 al 5. Podemos ir a nuestra Biblia. Ya. Menciona que yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en la tierra oyó: ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar soces contra aguijón. Entonces podemos ver de que Jesús se revela personalmente con Saulo, mostrándole que él no perseguía en sí a los cristianos, sino a Dios, a él mismo. Luego de la conversión de Saulo y el llamado, podemos ver acerca de la preparación de Pablo por la misión. Ya, ya, aquí en lo que es la conversión y el llamado, vemos acerca de la intervención de Ananías. Después vemos el cambio de vida de Saulo. Y ya como ya está ya tuvo la conversión y el llamado, ahora podemos ver la preparación de Pablo, disculpen, para la misión. Ya. Menciona acerca de la formación en Arabia.
¿ya? Después de su conversión en el camino a Damasco, Pablo no comenzó en sí inmediatamente su ministerio público. Más bien, él tuvo un tiempo de retiro y formación espiritual en Arabia. Entonces, en Gálatas, capítulo 1, del versículo 15, bueno, puse 18 y 19, pero del versículo 15 hasta el 19 podemos observar en sí sobre el tiempo que estuvo en Arabia. Arabia fue en sí un tiempo de preparación y encuentro con Dios, donde Pablo profundizó en revelación acerca de su misión. Él, en ese periodo de retiro necesario ante poder iniciar con la misión, él luego de ello se dirigió hacia Jerusalén. Ay. Donde podemos ver la validación de su ministerio en Jerusalén. Después de algunos años, Pablo fue a Jerusalén para encontrarse con los apóstoles, ¿no? Allí su ministerio fue reconocido y validado. En Gálatas 1, 18, 19 menciona, después pasando 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. También podemos ver en Hechos capítulo 9, versículo 26 y 27, que él menciona cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero no todos le tenían miedo. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. Podemos apreciar que al principio los discípulos desconfiaban de él por su pasado perseguidor. Si bien es cierto, Bernabé fue clave para, eh, para presentarlo y defenderlo ante la conversión y el llamado. Luego podemos observar acerca del servicio en Antioquia. Más adelante, Pablo fue llamado a servir en la iglesia de Antioquia. Esta iglesia de Antioquia era una comunidad multicultural y misionera. Podemos apreciar en Hechos, capítulo 11, versículo 25 al 26, que dice, después fui a Bernabé, a Tarso, para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquia, y se congregaron allí todos un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquia. En Antioquia, Pablo desarrolló un ministerio de enseñanza y consolidación de la iglesia. Entonces podemos apreciar que fue en esta ciudad donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos, lo que muestra el impacto del ministerio. En resumen, podemos apreciar que en Arabia hubo un tiempo de formación y revelación personal con Cristo. En lo que es Jerusalén, fue para Pablo una validación de su llamado por los apóstoles. Y en Antioquia, el servicio activo y punto de partida de su misión a los gentiles. Con respecto a la disposición de Pablo para la misión, desde su conversión, Pablo entendió que su vida ya no le pertenecía, sino que debía de vivir para Cristo y su evangelio. Tras el encuentro en Damasco, él le preguntó al Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿No? Podemos apreciarlo como lo hemos leído en Hechos capítulo 9, versículo 6. Entonces, esta pregunta refleja acerca de la disposición que tenía Pablo para poder eh, iniciar la obediencia que tuvo Pablo. Luego podemos ver en sí la capacidad del sacrificio. Si bien es cierto, Pablo soportó persecuciones, prisiones, azotes y peligros constantes que lo podemos ver citado en 2 Corintios capítulo 11, versículo 23 y 28.
También podemos ver de que Pablo no inició su ministerio, su misión solo, sino que aunque Pablo tenía ese liderazgo, él nunca trabajó solo, sino que viajó a Silas, viajó con Silas, con Timoteo, con Tito, y en sí él tenía esa misión compartida. Mm, ya. También él ya comenzó a predicar, a obedecer, seguir obedeciendo el llamado de Dios para su misión. Eso ya lo va a ir explicando mi compañero Cristian. Gracias. Bien, gracias, hermana Astrid, que a pesar del problema de salud participó, así que hacemos tu esfuerzo, es muy, muy valioso, ¿sí? Así que ya preparó el camino, es como Juan el Bautista preparó el camino para que el hermano Cristian pueda exponer. Sí, muy bien, si no hacemos mucha pregunta a ella, ¿no? Para que pueda tomar su merecido descanso. Escuchamos entonces a continuación, hermano Cristian. Breve introducción, iba a empezar sus viajes misioneros de Pablo, ¿no? Y qué fue su estadística en base a ello. En esta oportunidad yo les voy a explicar por detalle los viajes detallados, qué hizo Pablo en cada viaje como tal. Y la exposición que les voy a dar son de cada viaje que tuvo Pablo, tanto en Pafos, en Antioquía, de Pisidia, que también se llamaba, en Iconio, Listra y Derbe. Y por último, como una breve introducción de todos los viajes, vamos a ver la confirmación de los resultados de cada misión como tal. Empezaré hablando por la misión de Pafos. Como lo encontramos en Hechos 13, 16 al 12, en este pasaje vamos a ver la autoridad y el poder del Espíritu Santo en la misión de Pablo. En esta primera misión que tuvo Pablo, fue guiado especialmente por el Espíritu Santo. A través de ello pudo empezar sus viajes misioneros Pablo, como sabemos todos, con ayuda y dirección del Espíritu Santo. También vemos la oposición que Pablo y Bernabé enfrentaban en ese momento en su ministerio como tal, que tuvo una efectividad de la predicación del evangelio en la que la gente, en sus conversiones de la gente hubo muchas influencias. Bien, como bien lo explican acá, cuando llegan a Salamania, tierra de Bernabé, anuncian la palabra de sinagoga de los judíos sin mayores comentarios. ¿A qué se refiere esto? Que aquí Pafos hace referencia a Lucas, que resalta cuando hace una confirmación entre Pablo y Verjesús, perdón, y Verjesús, que quiere decir que era un representante de Pafos para poder lidiar ante las cosas. Ante aquella presencia de proconsol Sergio Paulo, era un gobernador en esos tiempos en los lugares de Pafos. Podemos notar también que Sergio Paulo era, a ver, que había llegado a realizar ese primer fruto, a realizar ese primer fruto. La misión de Pablo era a partir de un hecho como tal. La primicia de Bernabé pasaría a ser un segundo plano en el equipo y se empieza a mencionar muchas cosas con respecto al primer viaje de Pablo. Y entre ellos vamos a pasar al segundo viaje, que viene a ser la misión en Antioquía de Pisidia, que bien nos encontramos, como sabemos, en Hechos 13 al 52. Aquí, en un breve resumen, habla que especialmente de la predicación de Pablo del Evangelio en ese lugar.
un primer punto. Otro también habla de la misión a los gentiles y la inclusión de todos en el plan de salvación de Dios, que quiere decir que estos mensajes eran más que nada llegado enfocado al arrepentimiento como tal. Como bien claro acá dice, bien claro lo menciona en el versículo 17 al 41, en donde el público escuchaba a los judíos prosélitos, y gentiles, presentando con una breve reseña de historia de Israel. ¿Qué quiere decir? Ahí menciona bien claro, como lo leen, el Éxodo. El Éxodo para ese entonces empezaban a hablar cómo era, desde el Éxodo hasta la historia de David, cómo era llegado el Espíritu Santo. ¿A qué me voy? Que tenían a oyentes, querían que los oyentes conozcan cómo es guiado una misión mediante el Espíritu Santo. Y al lograr eso, como lo vemos en el versículo 23 y 24, habla que logró era presentar a Jesús como un Salvador de Israel. Y eso, hermanos, en esta actualidad es muy importante en las misiones. Yo se los puedo explicar que una misión sin mencionar a Jesús como nuestro Salvador no es correlativo en todo lugar donde vayamos. Es una parte, una clave principal dentro de una misión, que reconocer al Señor como nuestro Salvador y Dios de Israel como así siempre lo ha sido, cuyo mensaje había había sido tanto importante de las descendientes de Abraham. Mencionaban, rogado para que el día siguiente sea de reposo y hablar de la palabra de Dios continuamente, que quiere decir que no querían dejar de escudriñar las escrituras, querían que más les prediquen, y eso era una parte muy importante de los gentiles en ese entonces. Y con respecto a ello, vamos a pasar a la siguiente misión, que es en la misión de Iconio. Nos encontramos en Hechos 14 del 1 al 7. Ahí se nos muestra la predicación del Evangelio y la respuesta mixta de la audiencia. ¿Qué quiero decir con eso? Que no solo Pablo y Bernabé eran uno en sí, cada uno también se dividían para poder predicar el Evangelio según sus contextos, guiados por el Espíritu Santo. Sí hablaban de lo mismo, pero tenían diferentes, y como nosotros los podemos decir, en estas diferentes opiniones como tal. Otro también podemos decir, porque no solo podemos hablar que hubo cierta libertad de poder hablar, también había oposición. ¿Oposición en qué forma? Y persecución que Pablo enfrentaba era en su ministerio como tal, era que cuando fueron a la sinagoga, había una grande multitud de judíos y griegos que habían creído, pero no estaban convencidos en poder aceptar esa palabra. ¿Qué me voy? O sea, por más que lo predicaba Pablo todo, no confiaban en ellos, o sea, no los creían como tal. Por eso en el versículo 3 habla que los misioneros habían quedado por mucho tiempo a través de ellos como obra con señales y prodigios. ¿Qué quiere decir? Solo quedaron en memoria, de nada más, no quedaron como recuerdo, como lo podemos decir en estos tiempos. Pero los judíos y gentiles que sí opinaban intentaron apedrearlos. ¿A qué voy? Por haber mencionado ese arrepentimiento, en la misión de Dios, trataron de que los judíos llegaron que los judíos, perdón, a querer piedrar a Pablo y Silas, pero gracias a Dios, por ver ese acto de los judíos, Pablo y Bernabé no se rindieron y huyen a Listra. En Listra, pasando a la misión que es la siguiente, ahí vamos a enfatizar más en cómo pudieron predicar a más gente. Acá se va a hablar que en Listra pudieron predicar a algo de 1400, no me recuerdo bien la cantidad, pero sí es el lugar donde más predican, y así se muestra la continuación de la misión de Pablo y Bernabé predicando el Evangelio. Pero vemos acá la expansión del cristianismo en nuevas regiones y ciudades. Aquí lo vamos a mencionar. Justo acá dice Listra. Primeramente vamos a ver qué era dónde y qué era Listra en ese tiempo. Listra vendría a ser ser otra ciudad de Galacia, que aquella misión había iniciado con un hombre cojo del nacimiento. Ese hombre cojo con nacimiento que había oído a Pablo y a predicar, no lo menciona la Biblia, pero sí buscando lo menciona, que ya lo vamos a conocer, era llamado Júpiter, era el menor y el más grande, o sea, en esos tiempos, y era reconocido como el padre de ayuda.
que pues se decía que era equivalente a Zeus. Zeus era uno de los griegos que ayudaba en esa misión en ese entonces. Y también lo vamos a mencionar a Mercurio, que Mercurio vendría a ser el intérprete de Júpiter, o sea, como le explicaría, el guía, el que lo traducía todo lo que él hablaba para que sea un equivalente en todos los lugares, especialmente los griegos como tal. Pero más adelante, aquellos judíos en Antioquía habían llegado a Iconio, que más adelante vamos a hablar, que quienes persuadieron a la multitud para apedrearon a Pablo por haber logrado su objetivo, en este caso de lograr su misión como tal, pues habían llegado a arrestarlo, su cuerpo, hasta sacarlo fuera de la ciudad, pensar hasta llegar a matarlo como tal. En el versículo 20 en el versículo 20 de ese mismo capítulo, nos menciona que los discípulos le habían rodeado a Pablo, que se había levantado hasta entrar a la ciudad. O sea, querían resguardarlo para que no se lo lleven, en breves palabras. Y ahí entramos a la misión y última misión de Pablo, que viene a ser en Derbe. En Derbe habla que ahí aquí se muestra que la continuación de Pablo, y ven en la versión del Evangelio, que vemos la expansión del cristianismo en nuevas regiones y ciudades como tal. Una de ellas es en la provincia de Galacia, como lo ven ahí. Aquí habían disfrutado una paz. Después digamos, el abuso, la agresión que iban a tener Pablo, tuvieron paz. ¿Por qué? Porque ya habían concluido su misión de haber bendecido, predicado el Evangelio a toda la gente y haber logrado que una gran cantidad de personas se pueda arrepentir. Vemos entonces que esa misión de Pablo en Derbe fue exitosa en términos de, como bien lo mencioné, en evangelismo y formación de discípulos. En esta actualidad, ¿cómo nosotros podemos llegar a evangelizar, a formar nuevos discípulos? No parando, no rendiéndonos por más oposiciones que tengamos, por más críticas que podamos tener. No debemos parar, la misión sigue. Esas críticas, esas dudas, son oposiciones, y eso no nos debe parar. Nosotros tenemos que tener bien en claro eso, para así tener un gran crecimiento y estabilidad como cristianos ante la comunidad. Por último, voy a pasar a hablarles sobre la confirmación de los resultados de cada misión. Esto acá sí se menciona mucho con respecto a en Hechos 14, 21 al 28, se nos muestra la importancia de la confirmación y seguimiento en la misión. O sea, no pararon, continuaron haciendo misiones, y es más, como le explico, es más, nombraban más hermanos para que fueran sus apoyos, como lo podríamos decir, apoyos o guías ante la misión, para poder seguir compartiendo el Evangelio. También veíamos la preocupación de Pablo y Bernabé en el crecimiento y la estabilidad de las iglesias que habían establecido. En ese tiempo muchas iglesias habían crecido, una en ellas lo vamos a encontrar en Derbe, porque en Derbe era una ciudad muy decaída, pero a través de esa misión en iglesias crecieron en numerosos lugares, para poder mantener su fe, como bien claro, al momento que regresaron. Podemos ver que cuán importante en este caso entonces la confirmación de los resultados en la misión. Nosotros podemos ver que siempre queremos, ante una misión, digamos una evangelización, siempre queremos buenos resultados, pero eso debemos tener en claro cuando nosotros cumplimos la misión guiados por el Espíritu Santo y tener así una buena confirmación. También vemos que vamos a ver más adelante que Pablo y Bernabé, habiendo llegado a Antioquía, informaron a la iglesia que les había enviado de cómo Dios había hecho grandes cosas con ellos y había abierto las puertas de fe a los gentiles. Qué gran, digamos, oportunidad, lo podríamos decir, ¿no? Que abrieron las puertas de fe a los gentiles. O sea, lo han aceptado para que se convirtieran, se arrepintieran de sus formas, quizás hayan tenido pecados desordenados, para poder estar con Pablo y sean sus seguidores en toda Antioquía. Y eso tenemos fe hasta en la autoridad si nos llegamos a arrepentir. Para concluir, resumiendo todo esto, vamos a enfocarnos ahora en esta actualidad. Al estudiar la misión de
Pablo en su primer viaje, podemos ver ciertas lecciones. La primera misión es, para realizar una misión eficaz es importante tener un encuentro personal con Dios. Muy importante, hermanos, eso. Uno no puede decir yo voy a hacer una misión si primero no tengo un encuentro con Dios, porque eso va a ser nuestra guía para poder lograr la misión. Tenemos que tener un encuentro personal con Dios, ser guiados por intermedios del Espíritu Santo y así poder tener buenos resultados. Otro punto, conocer bien las Escrituras. Nosotros, si por más que seamos guiados por el Espíritu Santo, tengamos esa convicción de poder hacerlo, tener esa motivación, no conocemos las Escrituras, de nada va a servir nuestra misión, porque no, ¿cómo vamos a llegar a esas personas que crean en nosotros, conozcan de Dios por medio de la palabra si nosotros no estamos preparados para poder anunciar eso? Y así también, por otro punto, es depender constantemente del Espíritu Santo y de la iglesia que le envía. Así como claro, en reuniones anteriores el pastor Aurelio comentó, ¿no? Uno no puede ir a hacer misiones si no está guiado, más que guiado del Espíritu Santo, es enviado por su iglesia. Y eso es muy importante. Yo lo he investigado que es muy equivalente ante un misionero como tal. Si no es enviado por alguien, en este caso de una iglesia o un pastor, como se dice, no se puede lograr la misión. Y ahora en lo personal de la persona enviada, si no ahora y una sostiene y espera la información, mucho menos. Estos dos puntos, hora y ayuna, que es parte fundamental de un misionero como tal. Y dentro de ello también es trabajar en equipo en forma consagrada en base a un proyecto de misión. O sea, que sean personas consagradas con el Señor primeramente y luego con la iglesia y así mutuamente puedan lograr a cumplir esa misión que están por proceder. Y por último, la misión es una sola y de por vida. ¿A qué me voy? Que la misión no se detiene, sigue para adelante con guía y ayuda del Espíritu Santo. Podemos seguir este, logrando esa misión. Y como parte de concluir, pastor, yo le puedo decir que nosotros como hermanas seminaristas, si no somos guiados por el Espíritu Santo, no conocemos bien las Escrituras, no entendemos muy bien, ¿cómo podemos decir que vamos a poder llegar a las personas, en este caso a llegar a hacer misiones como tal, ¿no? Debemos ser guiados por el Espíritu Santo, como vuelvo a repetir, a aprender de las Escrituras, ser oyentes de personas que sean consagradas con el Señor para nuestras buenas lecciones como tal. Y sí, pastor, esta exposición de la misión de Pablo da mucho que hablar, pastor, en sí, porque da tanto para la actualidad como retroceder a los viejos tiempos, cómo es entender bien porque cada misión tiene un propósito. En las misiones de Pablo, como bien lo expliqué, cada propósito tiene para nosotros en la actualidad que no viene a ser la misma. Bueno, hermanos y pastor, muchas gracias. Eso ha sido todo y bendiciones. Bien, Cristian, muy bien. De repente hay algunas breves, hablar del apóstol, la misión del apóstol San Pablo, pues se ha escrito libros y libros sobre este gran hombre de Dios. Yo porque después del Señor Jesús, uno de los más grandes, pues, ¿no? Es el apóstol a los gentiles, sería nuestro apóstol. Eh, es uno de los principales, uno de los más grandes hombres de Dios, con una mente tan amplia, tan clara, es decir, ah, una de las preguntas yo breve quisiera hacerle a Cristian, de la hermana, no sé si ya, ¿qué es lo que, porque es de mucha inspiración, decir el apóstol Pablo, yo el leer sus cartas, el meditar en estamos nosotros en la mañana en la oración, tenemos un grupo que estamos un tiempo de oración temprano y estamos meditando en las cartas del apóstol San Pablo y luego oramos y es impactante, ¿no? Realmente, porque ahí se ve la vida, la espiritualidad, alguien incansable, alguien que ha rendido completamente su vida a causa del Evangelio, ¿no? Es impactante la vida del apóstol reflejada en las cartas. Así que yo les preguntaba a Cristian, ¿qué es lo que más te impactó
de la vida de este gran hombre de Dios? Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Pero una de ellas breves que puedas mencionar. Un- una de ellas es, pastor, y creo, para mi parecer, es la guía del Espíritu Santo. Si uno no somos Bien. guiados por el Espíritu Santo, no podemos cumplir no solo misiones, sino también Mm, objetivos, tanto personales como, bien claro, usted una vez lo preguntó, misiones, consagraciones. Si no tenemos guía del Espíritu Santo, no podemos lograr, por más oración o peticiones tengamos, o escudriñemos, como bien claro lo mencioné en las Escrituras, si no ponemos en primer lugar el Espíritu Santo, no podemos lograr ese objetivo, pastor. bien. Muy bien, Cristian, excelente, estoy totalmente de acuerdo. O sea, a mí es lo que más me impacta de él, ¿no? Por supuesto, también un hombre muy preparado, ¿sí? No siempre se dan esta combinación, porque uno escucha a veces hombres de Dios, algunos son muy preparados, pero en la parte espiritual como que eh, ahí no ha trabajado mucho, ¿no? Eh, y algunos por ahí en la parte espiritual es muy fuerte, pero en la parte de preparación muy poco también. Pero en el apóstol Pablo se ve esta combinación, ¿no? Alguien tan preparado, eh, con tanta capacidad y a la vez también tan espiritual, ¿no? Como mencionaba Cristian, esta característica de un verdadero misionero, uno es un apóstol, él es alguien que se somete a la iglesia, al cuerpo de pastores. Porque pensar en el tiempo de los mismos apóstoles de Jerusalén no lo comprendían bien, es decir, no comprendían bien la iglesia gentil, la doctrina que él enseñaba. El apóstol Pedro dice en una de sus cartas, ¿no? Que es difícil de entender, dice lo que el apóstol pide. Algunos intentan de transgiversar, como las escrituras. Segunda de Eh, Pedro, si mal no me equivoco, lo dice. ahí está, segunda de Pedro. Ujú. Interesante. Pero aún así, no es que él armó otra iglesia, otra denominación, no, sino que el problema, por ejemplo, de los judaizantes, uno de los problemas más serios que ha tenido, él llevó este problema a Jerusalén, sí, a tratarlo, aunque él la tenía muy clara y él mismo lo podía resolver, tenía la dirección directa, la guía directa de Dios, del cielo, pero él no, él fue, se sometió al cuerpo y lo resolvió con ellos, esperando humildemente la decisión de ellos, y ahí se armó el primer concilio de Jerusalén y todos, gracias a Dios, decidieron, comprendieron, escuchamos el testimonio, a favor, y se sometió a la decisión, ¿sí? Eso hay que aprender mucho. Y acá hay muchos, van a ser futuros pastores, líderes. Va a haber momentos que no estaremos totalmente de acuerdo con la mayoría, la Asamblea General, el presbiterio. Pero quizás tengamos razón en muchas cosas, ¿no? Que lo estamos viendo en nuestro contexto y otros no están viendo todo con el apóstol Pablo. Él estaba en su contexto, en la iglesia gentil. No lo veían claramente lo de Jerusalén, pero aún así él se sometió, él esperó y fue. Llegar a siempre a un acuerdo, a un concilio, la verdad que eso es admirable también, la humildad, a pesar de su carácter fuerte, se notaba que había un carácter fuerte en él, pero aún así, porque en un momento dice que él reprendió a Pedro, imagínense, ya los católicos reprendió al Papa, ¿no? Este, pero es tremendo la vida de este hombre, es tremendo, tiene que inspirarnos, tiene que impactarnos en todo momento, en todo tiempo, a hacer misión, a evangelizar, a no quedarnos callados, a no avergonzarnos del Evangelio, a servir a Dios con mayor esfuerzo, invertir más de nuestro tiempo, de nuestros recursos para la misión, para respaldar a nuestro pastor, nuestra congregación. Yo sé que de repente acá todos estamos haciendo, pero podemos hacer más, ¿sí? Pero me gozo, veo acá tengo yo varios jóvenes que sus momentos libres, ¿no? Son seminaristas con ellos. Ellos lo consagran para servir a Dios, ¿sí? En distintos lugares que tenemos obras. Ellos tienen que, aparte de estar en el culto principal en la mañana, que no pueden faltar porque si no, bueno,
Y después de la tarde tienen que ellos viajar a distintos lugares a atender, ¿no? Niños, personas, lugares, algunos son un poco lejos. Y así, ¿no? Terminar el fin de semana cansado y el lunes comenzar nuevamente la labor. Es maravilloso eso por un lado, ¿no? Aprovechar y dar nuestra fuerza, nuestro tiempo, nuestra juventud eh, para la obra de Dios. Es una maravilla, ¿sí? Es una maravilla. Que el Señor obviamente recompensa, ¿sí? Muy bien. Hay una, bueno, hay muchísimo que comentar sobre el apóstol, pero si alguien quiere algo, agregar algo breve, Buenas noches. ¿qué Importante lo que tal, dice, Julio? ¿no? Sí. Sí, buenas noches, pastor. Importante lo que dice acerca de la sujeción. Es más bien que el Espíritu Santo te lleva a vivir una vida sujeta a tus autoridades, Amén, amén. porque Sí, en sí la misión, pues yo he dicho, eh, la misionera es la iglesia, porque es a la iglesia a la que ha dado Dios la misión de ir y predicar. Y ellos, la iglesia, en manera conjunta, no todos obviamente van a salir, pero todos de una u otra manera siempre van a dar ese aporte, ¿no? Importante lo que dice este Cristian, ¿no? En el capítulo 13 se ve siendo encomendados de Antioquía, Pablo y Bernabé, y en el capítulo 18 se ve el regreso de ellos a Antioquía, ¿no? Y el sí, informe que dan. Lo mismo sí. también hace Pedro, ¿no? Pedro también informa y a Jerusalén cuando llega. Entonces, siempre dando cuenta de lo que se hace, ¿no? Normalmente en la actualidad a veces vemos iglesias emergentes o iglesias evangélicas también, ¿ah? Que salen. Y si le preguntas tú a ellos cómo se inició la iglesia, siempre te van a decir, el Señor me sacó. Lo curioso es que si tú preguntas a la iglesia de donde ellos salieron, los hermanos te van a decir, los hermanos no se quisieron sujetar, eran rebeldes, sucedió esto. Entonces, le preguntas a alguien, ¿no? Y dice, ¿usted ha formado una nueva iglesia? Sí, he formado una nueva iglesia porque estaban ahí, ¿no? No era la voluntad de Dios o no practicaban una y otra cosa y el Señor me sacó, fue la voluntad de Dios que yo saliera y terminan siendo una iglesia independiente, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué Señor lo sacó, no? ¿Y en qué condiciones? ¿Cómo fue eso? Fue por discusión? ¿Fue por con incomprensión? ¿Fue por pecado? ¿Por algo? Y ellos salieron y a eso le atribuyen que fue la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, importante el tema de la sujeción, pastor. Sí, sí, Julio, muy bien tu participación, exactamente. Tengamos siempre en cuenta esto, porque es natural, creo yo, ¿no? Que en algún momento va a haber situaciones que nos va a tocar enfrentar, que nos vamos a sentir incomprendidos, porque obviamente a veces, digamos, ahora tenemos toda la Asamblea Nacional que va a ser eh, en Huaraz, ¿no? Y yo decía, pero ¿por qué no se hace en Lima? Porque era en Lima, ¿eh? Me quería revelar, no, no. Pero está bien, Huaraz, ¿por qué no? Vamos a Huaraz. Y Pastor, de paso animo, si alguno puede ir, vaya, hermano, vaya a escuchar, participemos. Esto es importante, nuestras autoridades, nuestro. Sí, sí, algo iba a decir Daniel. pastor, buenas noches, muy de acuerdo con el hermano que ha opinado Sí, sí, hace así poquito es. y lo que también decía, ¿no?, sobre la sumisión. Bueno, tenemos que tener en claro de que la rebeldía no es de Dios, ¿no? La Claro. rebeldía no es de Dios y tenemos ejemplos claros como el enemigo, ¿no? Cuando se rebeló, también tenemos un ejemplo de un sacerdote, no recuerdo el nombre ahora, los hijos de Coré, por ejemplo, Coré, ¿no? Que fue un sacerdote y que en el tiempo de Moisés ejerció, me parece, el sacerdocio y también se rebeló cuando Moisés subió al monte y tuvieron que esperar muchos días, ¿no? 40 días me parece, y él se rebeló, ¿no? También hubo un juicio bastante fuerte contra él, ¿no? La tierra se abrió y el Señor lo castigó de esa manera. Entonces la rebelión
contra las autoridades que Dios ha puesto en nuestra iglesia, pastor, ancianos, es vital de que tenemos que entender de que la rebeldía no es de Dios. Ahora, incluso David también, ¿no? Nos enseñó a se sometió a un rey Saúl, ¿no? Aún el rey Saúl Sí, estando equivocado, ¿no? Haciendo totalmente ya equivocado, quizás sí. las cosas mal o en los últimos días de su reinado, David, teniendo la ocasión de poder lastimarlo o matarlo, no lo hizo, ¿no? Sí, Entonces es importante tener en cuenta eso, ¿no? Ser sumisos a las autoridades y eso representa que estamos llenos también del Espíritu de Dios, ¿no? Que estamos controlados por su Espíritu, que estamos andando en el Espíritu. Y si de repente nuestro líder está equivocado, ¿no? Bueno, el Señor ya, ¿no? Lo hará entender o, bueno, ya sabrá cómo tratar con él, ¿no? Eso es sí, muy vital porque genera orden en la iglesia, ¿no? sí, exactamente, genera orden. Muy bien, Daniel, exactamente. Y es bueno hablar de esto porque en nosotros, en las iglesias evangélicas latinas en especial, hay una tendencia a la rebelión en realidad disfrazada de espiritualidad, ¿no? Bueno, yo, por ejemplo, estoy acá en la directiva, ¿no? De la Fraternidad de Pastores de la ciudad de Piura, me eligieron, pues, y entonces vemos tantas congregaciones como han surgido, ¿no? Y entre pastores por ahí no se hablan, había un caso que no, otro pastor no venía porque venía uno a la fraternidad y porque va ese pastor que yo no lo puedo ver, no voy. Y son pastores, ¿no? Que predican el domingo, el amor, el perdón, pero ellos no perdonan. Es una cosa. ¿Pero por qué? Dicen, porque me dividió la iglesia. Es decir, estando con él y se salió y se llevó un grupo y fundó una iglesia. Digo, qué manera de fundamentar sobre... Y no es una, es varios casos, ¿no? Y lidiar con toda esa situación del perdón, de restaurar. Porque a veces, de repente uno pudo esperar, ¿no? A ser enviado al lugar, un poco de paciencia, pero a veces uno se apresura porque Dios me habló, porque tal cosa. Ah, y sale y se va, ¿no? Y a veces lleva tiempo. ¿Cuánto mencionaba Daniel a David, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo él fue perseguido? Él había sido ungido por Samuel, pero él tuvo que esperar muchos años y no de buena manera hasta que llegue el momento. Y a veces el problema es, a veces nos cuesta mucho esperar. ¿No? Y ese proceso de esperar ahí es donde crecemos, maduramos nuestro carácter, la paciencia. Dice la Biblia, aprendamos del agricultor que con paciencia espera la lluvia, con paciencia siembra. Yo pienso que es el carácter de un hombre, una mujer de Dios en cuanto a la obra. Se requiere paciencia para todo. Usted comienza una iglesia, ¿no? Nosotros hemos comenzado, por la gracia de Dios, en los distintos lugares hemos estado en Argentina, aquí. Siempre hemos comenzado así con mi esposa, ¿no? Ya va. A ver, Ivonne, ¿puede venir? Le voy a presentar de paso a ella. Como le decía, yo admiro a esta mujer de Dios, que es misionera, asistenta social. Eh, bueno, yo realmente he aprendido mucho al lado de ella, ¿no? Ah, me ha ayudado a combinar eso. Yo sí tengo mi tendencia es, así yo soy un poco pentecostal en ese sentido, ¿no? Más la parte espiritual, el Espíritu Santo. Y de repente la persona necesita que le alcances una pastilla o algo, ¿no? Y ella es muy práctica, a mí me asombra. Y ella me hace ver a mí esa área que yo a veces no lo veo. Yo le oré, voy a reprendí los demonios, pero me dice, necesita que le llevemos algo, nada más. Yo tengo esa tendencia, ¿no? Y así que nos ayudamos, nos equilibramos. Y muy lindo trabajo ella, ¿no? Y siempre está involucrada. Eh,
auxiliando a las personas. Si tiene problema va y se mete en la casa. Me acuerdo en Argentina, ¿no? Ahí venía, que cuando comenzamos una obra y venían unos niños, primero comenzamos con niños, y algunos niños venían, Ivonne, le decía, por favor, mi papá le está pegando a mi mamá, imagínense. Y yo pensaba si iba a ir a meterme, ¿no? Por ahí la cobraba yo también, ¿no? Pero ella iba y se metía. Y ella le la puerta golpeaba, oye, ¿qué pasa? Entonces el hombre de vergüenza para de, se iba y se metía, y así se metía, porque le están, que no le pegue y ahora, cosas así. Eso, misión integral. A ver, Ivonne, quiero presentarle acá. No, porque no te van a quitar algunas. Hola, buenas noches con todos. Bueno, solo un hombre que sigue amando a su esposa después de 34 años de compartir ministerio y casado puede hablar así, como habla Aurelio. Bueno, para mí es un privilegio compartir la experiencia vivida durante estos 34 años que estamos en el ministerio sirviendo con Aurelio. Y la verdad que hay una palabra que siempre me ha impresionado en la Biblia y es la compasión que tenía Jesús. Cuando la persona tiene compasión, yo creo que ve una misión y una visión, porque dice que Jesús recorría las calles de Judea, Samaria, Galilea, y tenía compasión de la gente. Por eso él realizaba esos milagros. Y también vemos una parte social que es que él siempre daba algo a la persona. Al ciego le dio la vista, al sordo lo hizo oír, hasta Lázaro lo resucitó. Nunca fue con las manos vacías, incluyendo hasta cuando fue crucificado, que lo hizo por ti y por mí. Yo creo que esa muerte de Jesús es tan valiosa que tiene que ver mucho contigo y conmigo, que no tiene que ser en vano lo que él enseñó. El apóstol Pablo dice, sé imitadores de mí como yo de palabras que a mí verdaderamente me impactan en la Biblia, y una de ellas es cuando dice, primer mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas, con tu mente, tu corazón, tu alma, y el segundo es similar al primero, es ama a tu prójimo como a ti mismo. Y no termina ahí, dice, de esto depende la ley y los profetas. Es el corazón de la palabra de Dios. Yo siempre digo, lo que quieres que haga contigo, tienes que hacerlo con el prójimo. Porque aquí en esta vida sí es verdad que estamos de paso y tenemos un lugar mejor, que es el cielo, pero tienes que dejar un legado, un ejemplo de vida para la congregación, para tus hijos, para el que te ve. También la palabra dice, si nosotros no hacemos con la gente que está a nuestro alrededor y que lo podemos ver, ¿ustedes creen que no vemos a Dios y podemos amarlo? Bueno, yo tengo, mi profesión es trabajadora social, ¿no? Soy licenciada en trabajo social y durante toda la carrera eh, he trabajado como profesional en el ministerio. Verdaderamente la acción social va aparejado de lo que nosotros podamos hacer, que es una palabra simbólica que significa dar. Y a veces cuando hay una palabra que dice, los hechos hablan más que las palabras. Bueno, como contaba Aurelio, nosotros iniciamos una obra misionera en un barrio en Argentina, el barrio Ramón Carrillo, ¿no? Y como yo ya había trabajado ya aquí en Perú como trabajadora social, no me costaba nada golpear las puertas para invitar a la gente hasta ahora, o sea, hasta ahora
no me cohíbe, golpeo cualquier puerta y para evangelizar, para hablar a la gente. Y toda la vida se ha empezado con niños. Eh, Ustedes que están estudiando en el seminario, no tienen que ser una persona más del montón. No tienes que ser una persona que el domingo va a la iglesia y te sientes a escuchar al pastor. Yo creo que tu vida tiene que estar activa en todo tiempo y fuera de tiempo. Una de las armas que tú tienes son la oración y la palabra de Dios. Son las llaves que te van a conducir en los momentos difíciles que puedas estar atravesando como misionero, como pastor. No, verdaderamente, lo que te puedo decir, que no esperes nada a cambio. O sea, si tú crees que la persona te va a dar una gracias, o si te va a recordar por lo que hiciste, ni lo estés esperando. No lo esperes. Porque bien dicho que dice en la palabra de Dios en Colosenses 3:23, que todas las cosas que haces, hazla como para el Señor, porque de Él viene la recompensa y a Él servís. Siempre piensa que el bien que le haces al prójimo va a ser recompensado por Dios. Él nunca tarda su promesa. Yo una cosa le pedía siempre a Dios desde que empecé el ministerio, el anhelo de mi corazón son mis hijos. Yo soy de esas mamás que ni te imaginas, muy mamá. Y le decía a Dios su felicidad de cada uno de ellos. Yo tengo 5 hermosos hijos. Y la verdad, si Dios ha concedido la petición de mi corazón, el hecho de servirle con amor, con pasión. No servir por obligación, ni porque piensas que vas a tener una corona en el cielo. Tienes que servir con una palabra que se llama amor, por amor. Por amor no te vas a cansar, por amor no vas a estar diciendo, ay, hice esto, hice lo otro, y nadie me mira. No, si no, no te debe interesar si te miran o no te miran. Tú lo haces porque amas a Dios, porque estás convencido que Dios es amor. Por ende, tú tienes que hacer las cosas por amor. Y déjame decirte que Dios es un Dios que se convierte en tu retaguardia. Yo he estado 4 veces al borde de la muerte, pero por supuesto, ¿no? Si tú estás sentado y no haces nada, a Satanás no se le va a mover nada por hacerte daño. Sigues con tu felicidad andando y sigues una persona que, en pocas palabras, mediocre, cristianamente mediocre. Una vez escuché a mi hijo Iván que la prédica decía que existen 2 tipos de cristianos. No me puedo olvidar de eso. Los íntimos, que son aquellos que Dios te revela lo que puede pasar en tu vida, con tus hijos, en tu ministerio. Y los otros cristianos que son los comunes, que levantan la mano sin ira, sin contienda, que cantan, que se le caen las lágrimas, pero al final no llevaron ni un hermano nuevo a la iglesia. ¿Cuántos hermanos has llevado a la iglesia en este año 2025? ¿A cuánto le predicaste la palabra? Así te hayan dicho, ay, no quiero saber nada, ¿no? Bueno, en la parte de acción social, eh, yo digo de que toda la vida hay una palabra que se llama servicio. Al comienzo, nosotros, la profesión fue asistenta social. Era una parte de asistencialismo, después de servicio social, de servir. Y después le pusieron trabajadora social. Ahí quedó, ¿no? Yo digo, el servicio que hacemos nosotros en la iglesia es tan importante estar al lado del pastor, sirviendo, trayendo nuevos miembros a la iglesia, preocupándote cómo está tu iglesia. Yo no sé en qué condición estés tú, no sé
qué parte del ministerio o estás sirviendo a la congregación. Pero déjame decirte que Dios no tarda su promesa. Él no recompensa. A cada uno de ustedes, Dios los va a recompensar. Y la recompensa del Señor es muy grande. Las puertas se abren. La verdad que Dios te sorprende, porque tú estás pensando lo que anhelas y quieres, y el Señor ya te lo está concediendo, porque lo amas a Él, porque lo sirves a Él. Una, en casi todas las enfermedades, en una tuve 4 de hemoglobina, en la otra el levantar de la cama, la otra tuve cáncer. En todas las oportunidades que he estado al borde de la muerte, yo le hacía un reclamo al Señor, porque yo soy de las personas que camina para buscar a la gente. Y había una promesa que dice, dichosos los pies que anuncian el Evangelio de la paz. Y reclamaba la promesa al Señor. Y yo creo que siempre ha sido la retaguardia en mi vida, porque me ha gustado siempre servir y más sinceramente a la gente humilde. Con mi hija Sol y Leila, nosotros vamos a lugares y Aurelio nos acompaña, donde yo creo que ni un pastor quisiera ir. Es un lugar donde verdaderamente es un llamado canal de oxidación. Y no nos importa. Canal de oxidación significa que ponen todos los residuos del desagüe en ese lugar. Y bueno, son casitas que están una sobre otra, son calles, calle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta la calle 7, después así otro lugar llamado Keiko Sofía. Son lugares. Y créanme, hermanos, que cuando tú sirves a Dios, Dios te da un gozo en tu corazón que no se compara con nada, el gozo de servir, ¿no? Eh, yo no sé cómo estás tú, en qué área de tu vida estás sirviendo a Dios. Yo no sé si te ponen, hay un pro y un contra, pero que si hay desiertos que vas a tener que pasar y procesos que vas a tener que pasar por servir a Dios, sí. El Señor dice, en este mundo tendréis aflicción, pero confíen que yo he vencido, ¿no? Y la verdad que nosotros si hacemos todo lo que dice la palabra de Dios, porque para eso estamos acá con un propósito, es de servirle, ¿no? De evangelizar, de enseñar, de discipular, de caminar, para traer a la gente a sus pies. Quiero contarles algo que tal vez no estaba en mí, pero había una reunión donde se reunieron 5,000 chicas. Y yo le contaba a mi esposo, era que cumplía 50 años en mi colegio. Y fueron 5,000 alumnas de todas las promociones, 68, 69, 70, hasta la actualidad. Y créanme que yo me quedé sentada observando y sinceramente me daba tanta lástima y tanta pena que quería agarrar el micro. Es un colegio católico, netamente católico. Santa María, ya con el nombre de Dios, para evangelizar, porque eran gente con huesos secos, eran vivientes andantes. Iban con silla de ruedas, con muletas. Yo le contaba a mi esposo, yo el almuerzo cumplí, luego me vine, pero me vine caminando muy triste, porque sí es verdad que Satanás cegó el entendimiento de las personas, ¿no? Es la obligación de nosotros de orar para que ellos vean a los pies del Señor.
porque se van ahí al infierno. Nosotros somos 45 chicas de mi promoción. Yo he llevado hasta Aurelio en una de sus reuniones para que él les predique, de las cuales 6 del grupo somos cristianas. ¿Mm? Pero es tan fuerte el catolicismo impregnado en ellas, es terrible. Y las 6 mandamos audio, decimos del Señor, pero no sé si entiendan, no sé si entiendan. Y es tan importante ser de esos íntimos del Señor para poder accionar y nosotros mismos pongamos las manos y la gente se sane. O sea, no quedarnos tan solo en lo que, en un pensamiento, sino la palabra de Dios dice, ustedes pondrán las manos en los enfermos y sanarán, y sanarán. Y yo digo, en Catacaos, por ejemplo, 2 personas eran estériles, no podían tener hijos. Oramos, 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 quedaron embarazadas las 2. Ahora tiene un hijito y la otra está embarazada. Y en ese grupo de mujeres que hemos tenido, Dios en cada una de ellas ha hecho un milagro. Uno de aquellos milagros que ni te imaginas y ni la persona se lo creía. Pero ahora es tanto la fe inculcada en ellas que ellas dan testimonio de lo que Dios ha hecho para que otra gente se acerque al grupo. Pero siempre tiene que haber alguien. Jesús fue el primer misionero en el mundo. Y a ti te predicó alguien. Tú eres cristiano porque te predicó alguien. A no ser, pues, como le pasó a mi esposo, que el Espíritu Santo lo llenó instantáneamente, pero hubo alguien que lo llevó a esa reunión. Por eso es tan importante tu vida y la mía, para que la gente pueda conocer a Jesús, pueda aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Y está en ti y está en mí hacerlo. La palabra de Dios en, durante el trayecto de la Biblia hay una palabra que dice no temas. 365 veces lo repite la Biblia, una para cada día. Hay una palabra que dice no temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te sustentaré con la de mi poder. Pero hay una palabra que va respaldada por las Escrituras que está en Mateo 28 y que dice id por todo el mundo a ser discípulos, bauticen en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo creo que al leer esa palabra, como dice Aurelio, que yo me he enfrentado verdaderamente, cuando teníamos una obra en la Gran Esperanza en San Martín, era zona roja. Yo me iba donde los delincuentes, porque habían en las esquinas, se paraban, que eran drogadictos, y les tomaba la mano y decía, vamos a orar. Hay un respaldo. Yo sinceramente soy de esas personas que no le tengo miedo a nadie, a nada, en el sentido cuando es para predicar la palabra del Señor, en ese sentido. Por ejemplo, también en ese barrio donde empezamos la obra con Aurelio, me he enfrentado. Yo recuerdo que una niña dijo que la había, en Argentina la había violado su padrastro, y yo me fui enfurecida. Eso es lo malo que tengo yo, que verdaderamente tengo un carácter muy, muy feo. Fui tan enfurecida, la niña era tan flaquita, tenía 11 años y la mamá no le creía. Y me fui tan enfurecida a la casa porque yo, una de las cosas que tengo es que la congregación, me conozco todas las casas y las visito.
Y hablé con la mamá y le dije, quiero hablar con tu esposo. Hablé con el padrazo y lo amenacé. Dije, no vuelves a tocar nunca más a esta nena porque yo te meto preso. Miren el respaldo de Dios. En una reunión que tuvimos, el hombre fue a gritar a la congregación. A los 3 días murió, bueno y sano. Incluso me llamaron a mí los hijitos, porque venían a la escuelita dominical de la iglesia, para ver si podía salvar al papá. Se murió. Hay un respaldo de parte de Dios que dice que somos como la niña de sus ojos. Y cuando dice que nadie te podrá hacer frente, es cuando trabajamos para Él. Porque las promesas de Dios están condicionadas cuando trabajamos para el Señor. No podemos decir, Dios está conmigo todos los días y no hacemos nada para Él. Es algo absurdo. O Dios me va a prosperar si no doy un diezmo y una ofrenda a la iglesia. Es que las promesas del Señor están condicionadas para su servicio. Cuando a mí me dio cáncer, la Sol tenía 6 años y yo trabajaba como asistente social en Adaimén, un grupo de damas adineradas que respaldaban a las personas que no tenían ningún apoyo económico, ni CIS, ni nada. Sin imaginarme que yo al ver las fichas sociales, que era gente muy joven que fallecía o le hacían las terapias, yo era la encargada de enviarlos en avión a Lima, ¿no? Para que reciban su tratamiento como asistente social, sin esperar que de la noche a la mañana empecé con un dolor debajo del ombligo. Me dolía, me dolía, me dolía, me dolía. No me paraba el dolor. Entonces le dije al oncólogo, al doctor Montoya, y me dijo, hace una tomografía computarizada, Ivonne, con relieve. Me hice y salió que tenía del porte del huevo de una paloma, tumor. Y él me dijo, quiero hacerte la biopsia como estás trabajando gratis, porque yo todos mis trabajos prácticamente trabajadora social en la municipalidad, en los colegios, en la escuela, comedores, ha sido siempre a honores, porque me ha gustado tener la autoridad de no venderme así nomás, o sea, no compartir las coimas con nadie. Entonces yo tengo la autoridad de decir, no, esto yo he gestionado y es para la gente humilde. Y este oncólogo yo le dije, no, le dije, yo no tengo nada. Estaban las evidencias que sí había un tumor y me dijo, bueno, te deposita tanto dinero en la clínica y te voy a hacer. Yo, sinceramente, tengo un Dios poderoso, un Dios que hace milagros en la actualidad. Y le dije al doctor, no tengo nada. El poder de la vida y la muerte están en tu boca, en la lengua. Dije, no tengo nada. Y se sonreía el doctor. Ya, Aurelio, recuerdo que estaba en Argentina, lo llamé y hubo una campaña de oración. Yo dije, yo voy a orar a las 5 de la mañana, voy a ir a la iglesia, no en mi casa, a la iglesia. La iglesia somos nosotros, al lugar del encuentro. Voy a orar 7 días y al séptimo día yo sé que Dios me va a sanar. Yo recuerdo que mi oración no fue diciéndole a Dios, Señor, sana, y mira que la Sol tiene 6 años, mira que la Débora tiene tanto, mira que Iván tiene... No, yo oré diciendo, Señor, si ya no me necesitas para tu servicio, estoy en tus manos. Pero a mí siempre me ha gustado ir a esos lugares donde nadie quiere ir. Y yo espero un milagro a mi séptimo día.
Y como ahí dice una palabra que dice, busca primero el reino de Dios, su justicia perfecta, y todo lo demás será añadido. Mi primer pensamiento fue servirle a Dios y seguramente me añadía vida para estar con mis hijos y con mi esposo, con mi familia. Hermanos, créanme que no había medicina que calmara, ya parecía que se había hecho como metástasis, porque ya, o sea, ya estaba muy mal. Me inyectaban 3 días consecutivos, me inyectaban 3 veces al día y no me hacía nada. Dejé de inyectarme, no comía, me adelgacé, no tenía hambre. Pero el clamor, la oración que yo hacía, hermanos, créanme que era de puro grito. Dice que uno le clamaba a voz de cuello. Como estaba en la iglesia, algunas hermanas me acompañaban y le suplicaba a Dios, le imploraba. Netamente, las promesas de Dios se las decía al Señor. Por tu día somos sanados. Tú llevaste, tú no eres Dios para mentir. Y ahí se me iba el tiempo. El séptimo día, yo llegué a las 8 y me fui a un cuarto que le había puesto un cuarto de guerra que quedaba arriba de la casa de mi mamá. Ya. Y, y verdaderamente entré en un sueño profundo y Dios operó un milagro en mi vida. Estirpó el tumor. Y Dios es tan real, es un Dios vivo, que cuando te devuelve, hermanos, créeme, te devuelve las fuerzas, te devuelve todo. Yo me acuerdo que bajé, entré a las 8, dormí hasta la 1, 2 de la tarde, he bajado, he tomado un vaso de leche y no me hizo mal. Y tenía todas las fuerzas intactas, como si no hubiera tenido nada. Y me fui a recoger a mis hijos porque los había dejado esa semana con mi tía y con mi mamá, porque no quería que me vieran así, toda deteriorada. Y le supliqué tanto a Dios y Él hizo un milagro. Y créame que esa palabra que dice, mi casa y yo serviremos al Señor. David en el seminario, la Sol, Iván, Zulín, mi vida, Aurelio y Débora, que también predica y canta. No hay mayor, Efraín, no hay mayor satisfacción que ser un siervo útil para el Señor, sinceramente. Creo que Aurelio dice que ya acá se va a cortar, que tienen recreo, que tienen que ir a tomar un lonche. Bueno, esa ha sido, es mi experiencia y aquí estamos frente a las congregaciones que se han fundado, Argentina, Pueblo Nuevo, Catacaos, San Bernardo, San Martín, Castilla, ¿no? Y aún eh, tenemos mucha visión para abriendo otras obras, pero lo que dice la palabra es, la mies es mucha y los obreros son pocos. Y esa palabra que dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. Solamente Dios quiere un corazón dispuesto para servir a Dios. Amén. Gracias. Gracias, Ivonne. Bueno, ah, siempre decías que las personas que tienen mucha experiencia cuentan mucha experiencia, ¿no? Poca teoría, poca teoría. Bien, así que hemos escuchado una parte muy práctica. Yo sé que hablaba más la parte social, pero con la parte práctica está bien. Tenemos nuestro recreo, hermano. Pasó bueno, 9:15 nos encontramos, ¿sí? Tenemos un momento
de receso y ahí continuamos para concluir. Listo, gracias. Pastor. Espera, solo como... no se corta la... No se corta.